Primero que nada vamos a hablar de el género, los bacilos y Clostridium, que son bacilos gram-negativos, gram-positivos. Ya, ¿cuál es la diferencia entre estos de acá? Predominantemente, la presencia o no de esporas. Estas son bacterias o son bacilos formadores de esporas. Recuerden que las esporas lo que hacen es almacenar o preservar a la bacteria en condiciones adversas, ¿no? Entonces, cuando hay mucha temperatura o muy poca temperatura o mucha presión, ¿qué es lo que va a ocurrir? La bacteria va a formar una espora cuando la temperatura no es la adecuada. Entonces, podemos diferenciar a los bacilos, a los que sean esporulados o no esporulados. Predominantemente Bacillus anthracis y Bacillus cereus van a ser esporulados. Los Clostridium pueden ser tanto esporulados como no esporulados. De aquí los más importantes, Clostridium tetani, Clostridium difficile, ¿no? Que son los Clostridium tetani causa el tétano, el Clostridium difficile causa la colitis pseudomembranosa, Clostridium botulinum es el que justamente utilizamos para la producción de la toxina botulínica o el botox, ¿no? Y el perfil también causa un tipo de necrosis del tejido, de tejidos blandos. Dentro de los Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus anthracis es el más importante. Causa un tipo de infección, causa tanto infecciones térmicas como destrucción del tejido blando. Y de acá tenemos, dentro de los anaerobios tenemos a los lactobacillus. No sé si hemos conversado de los lactobacillus, que son los bacilos, también forman los bacilos de Doderlein, que son los bacilos de la flora vaginal normal, que se encargan de mantener el pH vaginal ácido, ¿no? Son productores de ácido. Entonces, podemos empezar esporulados. Los esporulados, los que más nos importan, los que tienen mayor cantidad de implicancia clínica, son los esporulados, ¿no? Tanto los Bacillus anthracis como el Clostridium tetani difficile, que serían los que más nos interesan. Dentro de los no esporulados, el que más vamos a ver por más de que nos vamos a enfermedades es el lactobacillus, ¿no? Que puede ser tanto aeróbico como anaeróbico. Entonces, el género Bacillus, ¿qué es lo que va a causar el género Bacillus? Recuerden que teníamos al Bacillus anthracis, ¿no? Que era el que más afectaba. Entonces, el anthrax cutáneo es justamente una úlcera con necrosis del tejido blando, de piel y tejidos blandos. El tejido primero se ulcera, luego se muere, y al morir se genera esta costra negra grandota, y noten que alrededor de la costra hay una zona muy roja, edematosa, que es inflamada. Hay inflamación alrededor del tejido necrótico. Entonces, necrosis, ulceración, necrosis e inflamación en los bordes, ¿no? Bastante inflamado. Entonces, ¿dónde podemos tomar la muestra en el caso de Bacillus? Dependiendo dónde se vaya a ubicar nuestra bacteria. Lo más frecuente en la úlcera cutánea, que es lo que más tenemos. ¿Dónde tomamos? De la lesión, ya sea una vesícula o una escara. Sí, en el caso de la vesícula, cuando todavía aún no tenemos el tejido totalmente necrótico o muerto, es la mejor forma para tomarla, el mejor momento para tomar la muestra. Vamos a encontrar mayor cantidad de bacterias. ¿Ya? Entonces, y lo ideal es que la vesícula que se forma originalmente, primero se forma como una vesícula, una ampolla, luego se revienta y se forma la ulceración o el cráter. Entonces, que la vesícula no haya sido reventada o abierta previamente para que no se haya contaminado con otras bacterias. ¿No? En el caso de la escara, habría que tomar los bordes de la escara o por debajo de la escara sin llegar a levantarla, ¿no? Si sospechamos de que hay una infección gastrointestinal por el Bacillus anthracis, lo que tendríamos que hacer es un colrocultivo. Pulmonar, esputo o hemocultivo. Y en el caso de alteración del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo a través de punción lumbar. ¿No? Incluso hubo un tiempo que se hablaba del anthrax que se enviaba por sobres o cosas así, porque podía causar infecciones respiratorias en el momento de la inhalación. Sí puede causar infecciones respiratorias en la inhalación, y lo que hace es ingresar al pulmón, y el pulmón igual genera inflamación, ulceración, necrosis. No es igual causa destrucción del tejido también respiratorio. Pero el que se mandara por sobres no era un medio de comunicación, un medio de contagio adecuado, ¿no? O sea, que se mandaran las esporas no significaba que iba a funcionar automáticamente. Entonces, este es el bacilo gram positivo, los Bacillus anthracis los vemos con gram. Podemos ver tanto propiamente a los Bacillus gram positivos. Acá vemos junto con linfocitos y con polimorfonucleares en una secreción, como ya sea una secreción de la piel, una úlcera, vamos a ver la inflamación alrededor. En cambio, aquí estamos viendo solamente bacilos y bacilos esporulados, o sea, como una espora en el interior.
Ya, ¿esto qué significaría? Esto lo más probable es que este sea un cultivo, no vemos células inflamatorias, no vemos células epiteliales, solo vemos un montón de bacilos idénticos. Y en el caso del cultivo, ¿qué va a ocurrir? En el caso del cultivo, eventualmente al pasar los días, ¿qué ocurre con el alimento? Empieza a disminuir, en la bacteria se consume el agar, se consumen los nutrientes y empieza a disminuir. Entonces pueden empezar a aparecer las esporitas, empieza a haber, al haber escasez, empieza a formar sus esporitas. Entonces, en el caso de Bacillus, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde se encuentra la espora? Se encuentra al medio, en el centro, dentro de, no siempre es exactamente al centro, pero siempre se encuentra en el interior de la bacteria, en el interior del bacilo, ¿no? Una tendencia central. En cambio, ahorita vamos a ver que otra bacteria se encuentra polarizada, siempre a un lado. Pero Bacillus tiene la espora al centro, una espora central, como si fuera una bandera. Como si fuera. Entonces, ese sería Bacillus, especialmente Bacillus anthracis, que es el que más nos interesa. Con Wisconsin podríamos ver, como ya vimos antes, las esporas. En este caso vamos a ver Wisconsin y tendríamos que ver las esporas en el interior con tendencia central, o sea, con predominio hacia la posición central. ¿Dónde podemos sembrarlos? En agar sangre, ¿no? En agar chocolate, en agar McConkey podrían sembrarse, pero lo más específico es agar sangre y agar chocolate. Podemos utilizar previamente al sembrado caldos, como por ejemplo el caldo de triplicasa soya, que es un agar líquido en el cual enriquecemos un poco las bacterias y de ahí recién pasamos al medio de cultivo como plaga que conocemos. Y aquí el tipo de colonia que va a tener, justamente vamos a encontrar colonias grandes, planas, de bordes irregulares. O sea, no ven que no son redonditas como veíamos antes, ¿no? Eran bolitas bien bonitas en el caso de todo lo que hemos visto, son bolitas bien bonitas, acá no. Son grandes, aplanadas y bastante irregulares. Entonces esa es una característica de Bacillus. Tienen una apariencia de vidrio esmerilado y se observan proyecciones, va sacando como que puntitas en los extremos. No es de bordes lisos, sino que tiene como que múltiples puntitas. Por eso se le dice que da un aspecto de medusa, de cabeza de medusa. En el caso de Bacillus anthracis, no produce hemólisis en agar sangre, a diferencia de Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, que sí son beta-hemolíticos, que son otro tipo de otros grupos de bacilos. Una prueba que podemos hacer o que se puede hacer en este caso es la prueba de la tenacida. ¿Qué significa esto? Cuando yo agarro y con el asa intento coger una colonia, la colonia no se desprende fácilmente. Cuando han sacado, por ejemplo, estafilococos, ¿no? Cuando sacan, como son los rizos fructivos, salen con facilidad, son cremositos y salen fácil. En cambio, en el caso de Bacillus, cuando yo intento levantarlo y llevármelo, ¿qué es lo que ocurre? Se forma como una, la colonia sigue adherido pegada al asa y finalmente se forma como si fuera una estalactita, ¿no? Como esta formación rara. Al intentar llevarme la colonia. Entonces, bioquímicamente, catalasa positivo, no son inmóviles y son bastante sensibles a penicilina, ¿no? Entonces, eso es algo bastante bueno para tratamiento. Bueno, ¿cómo suelen ocurrir esto? El ganado, los animales y demás que son infectados y mueren por Bacillus van a pasar el Bacillus a la tierra más superficial, va a contaminar a las plantas y otros animales van a contagiarse. Entonces, de esta forma se perpetúa el ciclo de contagio. Por eso lo que se aconseja es que cuando los animales mueren, o sea, en este caso enfermos, es cubrir el cadáver, pues enterrarlo y cubrirlo con calvino para evitar la reproducción de las bacterias. Y eso sobre Bacillus. Sobre Clostridium, que es muy parecido. Clostridium, la enfermedad que más causa, lo que más nos importa es el Clostridium tetani. Y lo que causa es el tétano, ¿verdad?
Actualmente ya no se ve mucho tétanos, afortunadamente, pero ¿qué causa el tétanos? El Clostridium causa una toxina, que es la toxina tetánica, que lo que hace es causar espasmos musculares. Espasmos musculares muy intensos, muy fuertes. Y teníamos justamente esta que sería la famosa risa sardónica, por la contracción de los músculos, ¿no? Aparece como una sonrisa. Los típicos opistótonos, que son las contracciones, muy marcadas de todo el cuerpo, dando esta posición arqueada. El problema es que la contracción, además de ser muy dolorosa, al ser tan intensa puede incluso generar fracturas. O sea, es bastante fuerte. Bueno, esta es la gangrena gaseosa por Clostridium perfringens, que causa justamente una necrosis tisular extensa, necrosis del tejido blando con mucha rapidez, facilidad y en áreas bastante grandes, ¿no? Llegan justamente a provocar la pérdida de una extremidad o dedos o en alguna parte de toda extremidad, manos, piernas. Y bueno, ¿cómo diagnosticamos a Clostridium? Lo que tenemos que hacer es utilizar el agar yema de huevo, es decir, un agar nutritivo en el que escribo yema de huevo, agar sangre o agar auricular. Y vamos a ver justamente bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, que son los causantes. Otra cosa que podemos hacer es justamente buscar a la glutamato deshidrogenasa. Cuando tenemos pacientes con antecedente de antibiótico-terapia prolongada, hospitalización, muy ancianos, ¿qué podemos pensar cuando tenemos un paciente que nos empieza a hacer diarrea y ha recibido antibiótico por muchos días? ¿Qué? No. O sea, ha entrado por cualquier otro problema. Le damos antibióticos estamos dando antibióticos por varios días y empieza a hacernos diarrea el paciente. ¿Qué? 10 meses. Ya, ¿sí? ¿Y esa disbiosis qué va a causar? Vas para allá. Vas a desaparecerte a la flora normal, al microbioma normal, y empiezan a crecer Clostridium. ¿Qué Clostridium perfringens entre ellos? Clostridium perfringens es el que va a Clostridium perfringens o Clostridium difficile. Clostridium difficile es la que va a causar una enfermedad que se llama la colitis pseudomembranosa. En la colitis pseudomembranosa, el paciente estaba con terapia antibiótica previa y ese antibiótico se ha llevado a la flora normal, al microbioma normal. Entonces, en esta alteración, el Clostridium empieza a crecer con facilidad, Clostridium difficile sobre todo. ¿Y qué es lo que va a causar? Una sobreinfección que se va a llamar la colitis pseudomembranosa, que primero empieza con diarreas y luego empieza con la formación de tejido, ulceración y formación de membranas y finalmente termina con la perforación del órgano. Ya es bastante seria. ¿Cuándo tenemos que darnos cuenta de esto? Cuando el paciente empieza con diarreas después del antibiótico. Sobre todo, ¿qué tipo de antibiótico? La clindamicina es uno de los que más causa colitis pseudomembranosa. Si le dan clindamicina a su paciente, deben tener mucho cuidado de cómo está yendo al baño. Si está hospitalizado, todos los días preguntamos si hay diarrea o no hay diarrea. Si es ambulatorio, si se va a ir a su casa, le tienen que indicar, ¿no? Si es que hace diarrea, tiene que volver para cambiar el antibiótico. Ya, porque la clindamicina se suele bajar a casi toda la microbiota, pero no al Clostridium difficile. Entonces este empieza a sobrecrecer, empieza a crecer, aumentar a su población y a causar infección. Entonces, cuando recién el paciente empieza con diarrea, podemos simplemente arrojar antibiótico y no pasa nada. Pero si el paciente sigue con el antibiótico, vamos a tener todas las complicaciones severas de una colitis pseudomembranosa. Entonces, siempre que manejen, por ejemplo, sobre todo clindamicina, que es de las más frecuentes que causa esto, avisar al paciente, si está hospitalizado, vigilar, preguntar todos los días, ¿no? Cómo están las deposiciones. Por eso es que es parte del examen. Cuando ustedes hagan historia clínica, van a ver que el hábito defecatorio, ¿no? Entonces, el examen clínico tiene que preguntar cómo se están yendo al baño, si están yendo al baño, si están yendo normal, con diarrea, ¿no? Para justamente ver algunas cosas como esta. Entonces, la glutamato deshidrogenasa va a ser producida en el metabolismo del Clostridium difficile. Si es que tengo a mi paciente hospitalizado que lleva varios días con antibióticos, ¿no? Sobre todo en un anciano que se presta con mayor facilidad y veo que tiene diarrea, puedo pedir la glutamato deshidrogenasa en heces. Si encuentro positiva la glutamato deshidrogenasa, es muy posible que esta sea causada por Clostridium difficile. Si la encuentro negativa, ya descarto que sea la infección por Clostridium difficile. Si es positiva, ¿qué voy a hacer? Voy a confirmar con la presencia de la toxina AB. La toxina AB, si es positiva, sí es Clostridium difficile. Si es negativa,
puede ser algún otro Clostridium, ¿no? Clostridium perfringens, Clostridium integra, ningún otro Clostridium que esté por allí apareciendo, ¿no? Entonces eso, la glutamato deshidrogenasa se va a producir en el metabolismo de Clostridium difficile. Paciente hospitalizado con antibiótico-terapia prolongada y con diarrea, pido la glutamato deshidrogenasa en heces. Si me sale negativa, me quedo tranquilo, no es, ¿no? Puede ser algo más o simplemente una dislesia que ha causado cualquier otra bacteria o no me quedo tranquilo. Pero si es positivo, sí puede ser cuestión difícil, porque lo confirmo con la presencia de la toxina A. Positivo, cuestión difícil, negativo, cualquier otro cuestión tal vez mucho más inocente. Clostridium botulinum, bueno, causa enfermedad, pero solo causa enfermedades importantes en niños, ¿no? Ya lo dije en teoría todavía. Perfecto. Entonces, normalmente, ¿cómo se va a contagiar? A través de alimentos. Específicamente, ¿algún alimento les han dicho? Miel, la miel. ¿No? A través de la miel. Recuerden que la miel es un producto animal natural, ¿no? Entonces sí puede contener algún tipo de espora, bacteria y demás. Y entonces, ¿dónde va a aparecer? Sobre todo en niños, especialmente en lactantes, ¿no? Cuando empiezan a comer, allí es donde va a aparecer. ¿Y qué es lo que va a causar la toxina botulínica? ¿Para qué se pone la toxina botulínica? ¿Para qué se pone el botox? ¿Para qué? Parálisis. Eso es lo que produce exactamente. O sea, ¿para qué es? Porque tenemos, bueno, el botox se purifica la toxina y se inyecta la toxina botulínica como botox. ¿Con qué finalidad? Arrugas estéticas, ¿no? O sea, se inyecta para que el músculo se relaje y desaparece la arrugas. Entonces, cuando la toxina botulínica se produce en el cuerpo, ¿qué va a causar? Relajación muscular, justamente la parálisis flácida, no va a haber capacidad de contracción. ¿Cuál es el problema de que no haya capacidad de contracción? Los músculos respiratorios. Entonces el paciente puede hacer paro cardiorrespiratorio por una laxidez extensa. Clostridium perfringens, otra de las bacterias. En cambio, perfringens, recuerden que causa un tipo de necrosis tisular bastante extensa, bastante marcada, ¿no? También se puede cultivar directamente de las heridas, se puede cultivar de la secreción de la pus, o también se pueden buscar intoxicaciones alimentarias cuando llega a otros. Clostridium difficile podemos diagnosticarlo con la prueba de ELISA, con inmunoensayo asociado a enzimas, con aglutinaciones o con inmunoplasmatografía. Podemos buscar justamente solo las toxinas, podemos buscar solamente la toxina botulínica, podemos buscar solamente la toxina tetánica, ¿no? Justamente a través de aglutinaciones, de pruebas rápidas. Y aquí tenemos a Wilscombe. Cuando vemos a Clostridium, recuerdan que Bacillus tenía la esporita ¿dónde? Centrada. Clostridium tiene la esporita en un extremo, lateralizada. Por ejemplo, vean acá. Está hacia un extremo, está lateralizada. Se dice que parecen maracas, ¿no? El bacilito con su bolita en la punta. No siempre la vamos a encontrar totalmente en la punta, pero en la mayoría de ocasiones, por ejemplo, esta es una imagen bastante más clásica de un Clostridium, ¿no? El bacilito y la esporita afuera. Recordar que este es Wilscobling, por eso se ven rojitos los bacilos y las esporas se ven verdes. En cambio aquí estamos con Gram. ¿Gram qué sería? Son Gram positivos, exactamente. Entonces, Clostridium y la espora en un extremo lateralizada como maraca y Bacillus, la espora central, como la manera como ¿Cómo se cultiva? Se cultiva en anaerobiosis. Estos bacilos no les gusta mucho el oxígeno, entonces por eso se utilizan las cámaras de anaerobiosis, que justamente son estas cámaras cerradas en las cuales agotamos el oxígeno y finalmente de esa forma nos impedimos, al cerrar herméticamente, impedimos el ingreso de oxígeno. De esa forma la bacteria crece mucho más rápidamente. O sea, todo este aparatito se mete al estufa, ¿no? Se pone a la temperatura necesaria. También hay forma de anaerobiosis mucho más sofisticada que esta, pero esta es más utilizada por motivos económicos claros.
Ya, donde podemos sembrar a Clostridium, podemos sembrar en el ácido glicolato, que es una de las más frecuentes, o también podemos utilizar a Agaricus. Recuerden que en el caso del Clostridium tetani, Clostridium puede causar un poco de una hemólisis leve, hemólisis alta. Bacillus también puede causar hemólisis, pero no todas las especies. Y Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ¿por qué es importante? Es muy importante por la frecuencia que nosotros lo vamos a ver. Nosotros vivimos en un país con bastante tuberculosis, con bastante tuberculosis. Entonces, ¿ustedes van a encontrar tuberculosis en sus pacientes? Sí. ¿Van a ver testes con TBC? Sí. En su vida, en toda, más de una vez, varias veces. Y es muy probable que no importa qué especialidad hagan, se vayan a chocar con un paciente con TBC alguna vez en la vida. ¿Ya? Porque hay TBC en básicamente cualquier órgano. Si bien es cierto, lo más frecuente es en el pulmón y en la respiratoria, pero puede aparecer en cualquier lado. ¿No? Tuberculosis puede ser la respuesta a cualquier cosa. ¿No? Cualquier enfermedad, cualquier cosa rara que aparezca, fiebre por muchos días, cualquier patología pseudotumoral, cualquier cosa puede ser tuberculosis. Puede imitar básicamente cualquier enfermedad, puede darnos cualquier cosa. Bien, entonces, ¿quién la causa? La causa es Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué características tiene el Mycobacterium? Primero, que es una micobacteria, tiene una pared cubierta con ácido micólico y justamente por eso no podemos utilizarlo en Gram. ¿Por qué? Porque Gram no fija adecuadamente la coloración. Necesitamos otra tensión. Es intracelular. ¿Qué significa esto? Le gusta vivir dentro de las células, especialmente dentro de los macrófagos, ¿no? Allí le gusta meterse. Bueno, ¿cómo se contagia? ¿Cómo ingresa? Ingresa por el contacto directo a través de la vía respiratoria, por las gotitas de flujo. Y de allí justamente es ingresado e ingresa a los macrófagos y allí es donde se va a reproducir. Justamente dentro del macrófago, ¿qué es lo que va a hacer? Impedir la unión del fagosoma con el lisosoma, es decir, impedir la formación del complejo del fago-lisosoma. ¿Ya? De esa forma evita su destrucción. Entonces, ¿cómo podemos decir que un paciente tiene tuberculosis pulmonar? La forma más fácil de decir que un paciente tiene tuberculosis pulmonar, ¿cuál es? Encontrar bacilos de Mycobacterium tuberculosis en esputo. O sea, le pido esputo al paciente, hago la correlación de Stig-Nielsen, busco en el microscopio y veo bacilos de tuberculosis. Si los veo claramente, el paciente tiene tuberculosis, ya es la forma más fácil. Pero también puede haber tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa. En este caso, ¿qué significa? Siempre recordar que el cuadro clínico es mandatorio. ¿Qué va a tener mi paciente con tuberculosis pulmonar? ¿Qué? Tos, exactamente. Primero es un paciente que se le conoce como paciente sintomático respiratorio. ¿Qué es un paciente sintomático respiratorio? Un paciente que lleva con tos por más de 15 días. ¿Ya? Además de la tos y expectoración, ¿qué puede haber? ¿Qué? Y en la radiografía, sí. Pero antes, ¿en qué te va a decir el paciente que le ha pasado? Dentro de sus signos, síntomas. Antes de la radiografía. Sudoración nocturna. Pérdida de peso. Disnea también puede tener. Ya, entonces tenemos un paciente que ha perdido peso, que dice que te preguntas, ¿está sudando en las noches? Porque suele haber fiebre sobre todo en las noches. Entonces está haciendo fiebre, se despierta sudando, justamente le falta el aire, ¿no? Entonces, y está con tos por más de 15 días, es muy compatible de tuberculosis. Le pedimos una radiografía de tórax donde van a estar las consolidaciones, es decir, el tejido normalmente es aireado, o sea, es totalmente negro, y aquí vamos a tener zonas blanquecinas consolidadas con el material purulento de la infección. Entonces le pedimos una baciloscopía, una prueba de esputo. Vamos a buscar en esputo bacilos alcohol ácido resistentes, eso es bajo. Ya, entonces, si nosotros encontramos dos baciloscopía positiva, ¿qué significa que el paciente tiene tuberculosis? Diagnosticamos tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Normalmente pedimos siempre dos muestras de esputo en 2 días seguidos. ¿Ya? Pueden estar las dos positivas, en todo caso, si encontramos una baciloscopía positiva, cultivamos. ¿Ya? Podemos hacer solamente una positiva con cultivo o una positiva con la radiografía de tórax. ¿Sí? Puede ser suficiente para el diagnóstico. Ahora, es posible que yo en la baciloscopía no encuentre bacilos. Es muy posible. ¿Por qué? Porque a veces son bastante difíciles de buscar.
Entonces puede haber un cierto sesgo, puede ser que no nos encontremos, o a veces el paciente no toma bien la muestra, no me da esputo, me da solamente saliva. Entonces allí puede que yo no encuentre. Pero si hago un cultivo, en 30 días sí va a crecer, lo poco que haya va a crecer. ¿Ya? Entonces, dos vaciloscopías negativas con un cultivo positivo también se considera tuberculosis pulmonar. Si mi cultivo han crecido es porque estaban en las bacterias. Ya, dos vaciloscopías negativas y la radiografía de tórax totalmente clásica, sintomatología, también lo podemos empezar a tratar. Ya, primero, ¿cómo se toma la muestra de esputo? ¿Qué van a hacer con un paciente con sospecha de tuberculosis? Porque van a tener y van a tener varios. Se van a tomar por lo menos 2, a veces se pueden tomar 3 muestras de esputo. La primera muestra de esputo se toma en el momento que esté el paciente en el frasco, que se vaya al baño, que vaya y lo bote y te traiga el frasco ahorita. La segunda muestra es la que debe ser más especial. ¿Cómo vamos a mejorar el diagnóstico en la segunda muestra? El paciente debe tomarse la muestra apenas se despierte. Lo primero que hace al despertarse es sentarse en el borde de su cama, agarrar su frasquito y botar la flema. ¿Por qué? Porque de esta forma la flema ha estado concentrada en la vía respiratoria y no ha comido, todavía no se ha diluido, no se ha lavado. Es antes que se lave la boca, se levante, vaya al baño, coma algo. Lo primero que hace es sentarse, se despierta, se sienta en la cama y bota esputo. Es lo primerito que tiene que hacer. Y entonces de esa forma aumentamos la posibilidad de bacterias concentradas en el esputo. En un frasco de boca ancha lo que tiene que hacer es sentarse y botar esputo, asegurarse o decirle de que sea esputo, no saliva, de que trate de que salga de lo más profundo de su vía respiratoria. ¿Ya? Una vez que esto ha ocurrido, el paciente debe llevar la muestra al centro de salud lo más rápido posible, ¿sí? Para que se pueda procesar muy pronto y evitar que las bacterias vayan muriendo. Ya, entonces, como les dije, la muestra tiene que ser de 2 a 3 muestras y normalmente es esputo porque lo que más tenemos es tuberculosis pulmonar, pero podemos tener tuberculosis en otros órganos, por ejemplo, tuberculosis renal, tuberculosis en piel, tuberculosis meningia, tuberculosis en los huesos, que es el mal de Pot, tuberculosis diseminada por vía linfática, ¿no? Que es la tuberculosis miliar. Entonces podemos tener tuberculosis en algún foco en específico, ¿no? Entonces no es raro. Yo he visto en piel, he visto en cuerdas vocales, he visto en colon una vez, he visto en abdomen, intraabdominal, como una masa hepática, una masa perihepática, bueno, y pulmonar varias veces. Entonces no es raro encontrar fuera del... Ay, meningia también he visto. No es raro encontrar tuberculosis fuera de... Entonces, si yo sospecho de una tuberculosis renal o vesical, muestra de orina, no va a sacar esputo, no va a salir. Si sospecho de tuberculosis meningia y seminoso central, líquido cefalorraquídeo. En el caso de que haya derrame por la tuberculosis pulmonar que cause también inflamación, que cause derrame pleural, el líquido pleural también puede ser. En el caso de abdominal, intestinal, mesentérica, podemos pedir líquido asídico. Sangre cuando sospechamos que ha expandido en cavidades abiertas. A veces la tuberculosis, que dicen en los más profundos, va a mirar hacia la piel formando las escrúfulas, que son heridas purulentas supurantes y que están llenas de pus. Y ahí también podemos aislar al microbioma de tuberculosis. Yo, por ejemplo, tuberculosis en piel, en laringe, cuerdas vocales, la biopsia es donde vamos a encontrar. Doctor, ¿sangre para qué era? ¿Sangre? Cuando hay diseminación de la bacteria, ¿sí? Tendría que estar muy comprometido. ¿Con qué tinción? Recuerden que les dije que Gram no sirve en este caso, lo que vamos a hacer es la tinción de Zell-Nielsen. Zell-Nielsen, bueno, hay otras como la Kinju y demás, pero Zell-Nielsen es la más utilizada. La uramina, rodamina también, que esa es bien antigua, ya no se usa hace mucho tiempo. ¿Ya? Tinción de Zell-Nielsen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el colorante que es la fucsina básica fenicada y el azul de metileno. Básicamente, la fucsina básica fenicada tiña la bacteria y el azul de metileno tiña todo lo demás para darle contraste. Entonces, los bacilos van a estar rosaditos y todo va a estar en un fondo celeste del azul de metileno. ¿Sí? En este caso, la tinción tiene igual el paso que es la fijación, digamos el colorante principal, la fucsina, la decoloración con alcohol ácido y el azul de metileno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o cómo hacemos este paso?
La intención, ¿qué cosa es? Que el colorante, que es la fucina básica, pueda penetrar la pared celular que tiene ácidos glicólicos. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, primero le agregamos fucina básica fenicada. Sí, la fucina básica en sí misma, la fucina básica fenicada le agregamos por 5 minutos o hasta que emita 3 vapores. ¿Cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer es agregamos nuestra muestra, extendemos el esputo y ponemos un mechero debajo de la lámina. ¿Sí? Entonces ponemos la lámina encima del fuego hasta que vamos a ver que bota 3 vapores. Empieza a calentarse, bota un vapor, luego inmediatamente bota 2 y el ratito bota 3. Una vez que tiene 3 vapores podemos retirar la lámina del fuego y que termine su coloración sin fuego. ¿Para qué hacemos esto? La coloración, mejor dicho, el fuego va a permitir que las paredes del ácido y las paredes se abran un poco y permiten el ingreso del colorante con mayor facilidad. Ya, entonces para eso hago eso, luego el agua y decoloro con alcohol ácido. La fucina básica fenicada es rosada, entonces va a tener todo se va a tener de rojo rosadito. Pero solo las bacterias alcohol ácido, las micobacterias han abierto sus paredes y han permitido el ingreso del colorante y se ha fijado muy bien el colorante de esta bacteria. Entonces recuerden en gramo, igual, usábamos el cristal violeta, se fijaba al peptidoglicano y luego decolorábamos. Todo lo que tenía peptidoglicano se lavaba y se quedaba sin color y luego se contrastaba con la safranina, ¿cierto? Es igualito. Acá la fucina básica fenicada se va a hundir al ácido glicólico, las paredes con ácido glicólico se quedan bien pegadas. Decoloro con alcohol ácido y todo se decolora excepto las bacterias que hayan sido bien fijadas. Una vez que he hecho eso, azul de metileno por 1 minuto a lo mucho para colorear todo lo demás. Todo lo que no se ha coloreado se va a colorear de azul. Entonces, voy a tener una tinción en el que todo se va a ver de un color azul celeste y solamente los bacilos van a estar viendo los átomos brillando por dentro. Sí, justamente esto. Fucina, aquí está todo, está sin color. Agregamos la fucina básica fenicada y todo se tiñe de rosado, tanto lo que sea alcohol ácido resistente como lo que no sea alcohol ácido resistente. Calentamos a emisión de 3 vapores, como dice acá, el colorante se evapora y va a dar los 3 vapores. Y luego de ello le decoloramos con alcohol ácido y solamente los bacilos de alcohol ácido, las micobacterias se han quedado con el colorante teñido y el azul de metileno va a encargarse de todo lo demás. Y se va a ver con fe algo así, a veces se ve solo un bacilo en toda la lámina. Es bastante trabajoso de buscar. A veces encontrar un solo bacilo es diagnóstico. O sea, más pasa que encuentren uno, ya se da otro camino. Entonces así se ven los bacilitos y el resto del fondo coloreado. A veces normalmente solo encontramos algo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar hasta 100 campos. En una lámina lo que estamos viendo es un campo, pasamos a otro. Entonces tenemos que contar hasta 100 campos. ¿Cómo decimos que es positivo? ¿Cómo informamos la baciloscopía que se estudia acá? Informamos la baciloscopía. Si no encontramos en 100 campos ningún bacilo alcohol ácido resistente, decimos, no se observan bacilos alcohol ácido resistentes. Si entre los 100 campos observo en menos de 10, digo el número exacto que estoy encontrando, ¿no? 2 bacilos alcohol ácido resistentes en 100 campos. Es decir, hay menos de 1 por campo. Hay de 1 a 9. Cuando encuentro entre 10 a 99 bacilos en los 100 campos, es positivo una cruz. O sea, basta que tenga un bacilo, le voy a dar tratamiento igual. Pero nos da una idea de qué cantidad de bacilos tiene el paciente. Si encuentro entre 1 a 10 en 50 campos, es decir, voy contando mi primer campo, mi segundo campo, ¿no? Y en todos los campos encuentro por lo menos un bacilo, al menos uno. Entonces solamente llego a los 50 y ya serían 2 cruces. A veces encuentro más de 10 bacilos por campo, o sea, como por ejemplo en la imagen que teníamos acá. Yo pongo por ejemplo aquí tengo como 50, 60 bacilos solo en ese campo. Entonces, ya no si veo tantos bacilos, ya no voy a contar 100 campos, cuento solo 20 campos. Basta que tenga más de 10 bacilos en 20 campos, ya es positivo 3 cruces. ¿Sí? Entonces, cuando ven una cantidad tan grande de bacilos, es bastante fácil de diagnosticar. El problema son con los pausibacilares, ¿no? O sea, de 1 a 9.
Es lo más frecuente. ¿Dónde voy a sembrar? Bueno, el medio de cultivo demora aproximadamente un mes en crecer. Mycobacterium demora bastante en crecer. Tenemos medios enriquecidos con huevo, como la Western Jensen o Gawa o el Middlebrook, que tenemos aquí, me parece que está. Ya, entonces, para el cultivo, ¿en qué pacientes cultivamos cuando ya hemos diagnosticado? ¿Para qué cultivamos la tuberculosis? Es decir, ya sacamos, ya vimos en el esputo que hay bacterias y le vamos a dar tratamiento al paciente. ¿Para qué voy a cultivar? Para resistencia a antibióticos, ¿no? El esquema de tratamiento incluye isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Entonces, normalmente le hacemos pruebas para ver si estos 4 medicamentos van a matar a la bacteria o no, o tenemos que cambiar el esquema. Ya hay algunas otras pruebas. ¿Cuál es el problema de esto? Que demora 30 días. Entonces empezamos tratamiento y en 30 días vemos cómo sale el brote, ¿no? ¿A quiénes hacemos cultivo? Cuando es la primera vez que un paciente tiene tuberculosis. En niños siempre, así tengan baciloscopía negativa, tenemos que cultivar. Por ejemplo, el papá tiene tuberculosis, entonces estudiamos a toda la familia. El niño sale negativo, igual le hacemos cultivo. ¿Ya? Cuando es extrapulmonar, cuando tenemos tuberculosis en ganglio linfático, meningia, intestinal, donde sea que no sea pulmón. Ya para sensibilidad, en pacientes VIH positivos con fase SIDA, en pacientes que han sido tratados con persistencia, es decir, ya le di tratamiento, ya le di el esquema, pero sigue con baciloscopía positiva. Porque cuando yo doy tratamiento, hago un control de tuberculosis de esputo antes de empezar el tratamiento y cuando acabo el tratamiento. Entonces, también si persisten los bacilos, también tengo que hacerle para ver si hay resistencia. Ya, cuando tenemos los bacilos una cruz o para investigación. Ya. Luego Jensen, que tiene sulfato de magnesio, citrato de magnesio, asparagina, harina de papa, ¿no? Entonces, en general, y el verde de malaquita, que impide que crezcan otras bacterias, es decir, es tóxico para otras bacterias, no solamente crece el Mycobacterium. ¿No? El Ogawa, que es el que tenemos aquí, además es enriquecido con huevo. Bueno, sus componentes y tienen básicamente es un medio de cultivo selectivo. Middlebrook realmente no lo utilizamos, pero también es un medio enriquecido especial para micobacterias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar estas colonias amarillentas, gruesas, grandes. Estas son las colonias que se ven claramente en los cultivos. Ya, cuando tenemos muchas colonias confluentes, muchas colonias pegaditas, como vemos aquí, es positivo 3 cruces. Cuando están muy separadas, positivo 2 cruces. Tenemos pocas colonias, es decir, entre 20 a 100 colonias, positivo 1 cruz, y tenemos menos de 20 colonias, es positivo, solamente 2. Ya siempre informar cuántas colonias están muy bien. Cuando no hay colonias, negativo. Ya. Mycobacterium puede también sembrarse con medios enriquecidos con sangre, pero donde mayormente la vamos a sembrar es en el medio Ogawa o en ya. Entonces, si tenemos al paciente que tiene sintomatología de tuberculosis, es decir, pérdida de peso, sudoración nocturna, no sé, en el caso extrapulmonar, dependiendo de donde sea, ¿no? Si por ejemplo es en riñón o en vejiga, hay alteración en la orina, unas purulentas, sanguinolentas o una masa, dependiendo de qué encontremos. Más de imagenología, cultivamos y justamente hacemos el cultivo o hacemos la biopsia y encontramos todo esto. Vamos a dar el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Podemos diferenciarlas como grave, no grave, dependiendo si ponen en riesgo en la vida, por ejemplo. No es igual una tuberculosis en la piel que una tuberculosis meningia. Es mucho más posible que la meningia se complique con mayor rapidez y facilidad. Aquí tenemos la prueba tuberculina que ustedes van a pedir cuando pasen a clínicas. ¿Qué consiste? Consiste en ver si tenemos anticuerpos frente a la tuberculosis, es decir, si hemos estado expuestos a la tuberculosis. Se inyecta el péptido purificado, el PPD, a través por debajo de la piel y se forma una pequeña roncha. Entonces nosotros medimos la roncha y después de 3 días vemos si ha crecido o ha disminuido de tamaño.
¿Qué significa? Si lo que metemos son péptidos, o sea, vamos a meter restos de proteínas de la bacteria, de la pared bacteriana. Si nuestro cuerpo conoce la bacteria, está expuesta a la bacteria, ¿qué va a ocurrir? Va a ir a atacar y la roncha va a crecer de tamaño. Si no hemos estado expuestos, la roncha va a disminuir. No va a pasar nada, simplemente se absorbe y una mayor respuesta inmunológica. Entonces, hay medidas para ver si esto es positivo o no. Y estas medidas suelen variar dependiendo si el paciente estaba expuesto o no a la tuberculosis. Entonces medimos, por ejemplo, acá la roncha estaba aquí originalmente y aquí está mucho más hinchado. Entonces este paciente estaba expuesto a la tuberculosis. En este caso de la prueba del PPD, nosotros, por ejemplo, si ustedes, en el personal de salud, la medida es un poco más grande. Podríamos aceptar como normal o como negativo una medida más grande porque se supone que sí hemos estado en contacto. ¿Bien? En personas que no trabajan en salud, no deberían estar en contacto, la medida a una roncha de menor tamaño nos debe preocupar. Y bueno, también podemos buscar cuantiferón, buscar otras pruebas inmunocromatográficas para poder buscar la detección de anticuerpos frente a tuberculosis. Hay otros métodos de diagnóstico, pero uno que sí o sí tienen que conocer es el MODS. El MODS es un método que nos permite ver la sensibilidad de la bacteria frente a isoniazida y rifampicina. El tratamiento está compuesto por isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Tiene una primera fase que son 2 meses, en el cual se utiliza isoniazida, los 4 medicamentos, y en la segunda fase solo utilizamos isoniazida y rifampicina. Son 2 meses de 4 medicamentos, 4 meses de solo 2 medicamentos. Claro que las dosis cambian, ¿no? O sea, las dosis se modifican. En el caso del MODS, lo que hace el MODS es que en 3 o 4 días nos puede decir si la bacteria es sensible o resistente a isoniazida y rifampicina, que son los que vamos a usar todo el tratamiento, ¿no? Entonces eso nos ayuda bastante. El tratamiento para tuberculosis, como es, se hace a través del tratamiento directamente observado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente debe venir al centro de salud de lunes a sábado para darle tratamiento. No le dan las pastillas de golpe, tiene que venir y le dan sus 11 pastillas todos los días. Y tiene que tomárselas en el centro de salud. O sea, ustedes tienen que ver que se la tome. Bueno, ustedes, la enfermera, quien esté a cargo, tienen que ver que se tome la pastilla todos los días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser un tratamiento tan largo, con tanto medicamento, con efectos secundarios, el paciente se aburre y deja de venir. Cuando deja de venir, ¿quién tiene que buscarlo? Exactamente, es el personal de salud tiene que ir a buscar al paciente cuando el paciente decide abandonar el tratamiento, tiene que ir a buscarlo. Y ocurre con mucha frecuencia porque son 6 meses yendo todos los días en la costa. O sea, la posibilidad de que abandone el tratamiento es altísima.